Qué lindo tener su compañía y la de su familia con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos en el repaso general número 11, cómo avanza el tiempo. Tenemos dos anuncios. Uno, del 23 de marzo al 30 estaré en la iglesia La Voz, en Katy, en Texas. Estaremos en una campaña evangelística. Ven, en Jesús hay salvación. Si usted conoce a alguien cerca de ese lugar, invítelo y esté pendiente de nuestros anuncios. Y número dos, gracias por estar interesados en acompañarnos en nuestra plataforma nueva, patreon.com. Ahí usted podrá encontrar temas de familia, de Biblia y de emprendimiento y liderazgo. El título de esta semana es El anhelo de Dios en Sión. Sión es otro ejemplo, es otra ilustración de las muchas que existen en la Biblia para darnos alguna enseñanza. Y durante esta semana ese será el tema, el monte Sión, la nueva Jerusalén y todo lo que ello significa para la vida del cristiano. Sión es un símbolo de refugio, es un símbolo de la compañía de Jesús, es un símbolo de protección, por una razón. Dios siempre quiere tenernos a su lado. Siempre. Miren lo que dice Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junto a sus polluelos, debajo de tus alas, y no quisiste. Bueno, Mateo 11, 28 también dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Muy bien, ese será ese tema importante. ¿Qué es Sión? ¿Qué representa para los hijos de Dios que hoy vivimos en este mundo? Bueno, les recuerdo nuestro título, El anhelo de Dios en Sión. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto, Salmo 84:2. Anhelo y ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Lo primero que tenemos que estudiar es un poco de geografía. Vamos a leer Primera de Crónicas 11, del 5 al 7. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, por eso la llamaron la ciudad de David. Bueno, miren este mapa. Aquí está el monte Sión y usted puede ver el monte Moria. El monte Sión ya existía y la ciudad de Jerusalén ya existía, Yerushalma, y estaba en poder de los jebuseos, unos cananeos. Entonces David dijo, voy a tomar esa ciudad y la voy a hacer mi capital. Entonces es como si Jerusalén hubiera estado invadida por el paganismo y ahora viene Dios y la toma a través del rey David. Con el tiempo Jerusalén se fue haciendo mucho más grande, mucho más extensa y finalmente se construye el templo de Jerusalén que quedó sobre el monte Moria, monte sobre el cual Isaac iba a ser sacrificado, pero el sacrificado fue Jesús. Así que, ¿qué es Sión, el monte Moria y Jerusalén? Es la representación de la capital de Dios aquí en la tierra, mientras Israel fue elegida para llevarle el evangelio a las demás naciones. Muchas veces los profetas dicen, oh Jerusalén, de ti saldrá la luz que ha de guiar a las naciones. Por eso ese ejemplo es el que hoy se toma. Existía un monte Sión, una fortaleza, y David fue y venció a los jebuseos y en ese lugar tomó la capital y desde ahí en adelante a la Jerusalén, que es ciudad de paz, se le llamó también la ciudad
de David. Y en Jerusalén se colocó el templo, se colocó el mercado, se colocó la ciudad, y allí es donde se consuma el ministerio de Cristo, y a las afueras de Jerusalén es donde Cristo da su vida. Así que ese es un entendimiento de qué es el monte Sión. Es el monte sobre el cual fue construida Jerusalén. Por aquí estaba el monte Moria, y luego la ciudad se extendió, y sobre esa ciudad, sobre Sión y sobre Moria, quedó construida la ciudad de Jerusalén. Vamos al punto número 2, Monte Santo. Voy a Primera de Reyes, capítulo número 8, el versículo número 9 al 11. Vamos a ver qué luz nos arroja este texto. Primera de Reyes 8, 9 al 11. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Bien, este punto nos sirve para mostrar qué era lo que había en Jerusalén y en el santuario. El capítulo 8 de Primera de Reyes está hablando de la dedicación del templo de Salomón. Entonces en ese templo se pusieron los utensilios, aumentaron el número de algunos utensilios, pero ahí estaba el mueble más importante, el arca del pacto. El arca del pacto tenía 2 querubines y en el medio había una luz divina que representaba la presencia de Dios. Entonces el santuario se colocó como un lugar físico para demostrar algo mucho más grande, que Dios está en medio de su pueblo, que Dios está ahí para cuidarlos. En esta ocasión, en la dedicación, la gloria de Dios salió del templo, y lo inundó, y entonces los sacerdotes tuvieron que ir hacia afuera porque la gloria de Dios llenó absolutamente todo. Bueno, esta es una representación de lo siguiente. Lo santo no era el arca, lo santo no era el templo. Lo que hacía santo el templo, el arca y los utensilios era la presencia de Jehová. No son los lugares, no son las cosas, no nos equivoquemos. Es la presencia del santo lo que santifica las cosas. Por eso cuando allá en el Éxodo Dios fue a llamar a Moisés en Horeb, y está la zarza ardiendo, que es muy cerca de este lugar, el monte Horeb, Dios le dice a Moisés, Moisés, haga un favor, quítese las sandalias, porque el lugar donde usted está en este momento es santo, porque yo estoy aquí y eso santifica el lugar. Los israelitas se equivocaron y nosotros no podemos equivocarnos. Lo que hace santo algo es la presencia del Señor, no lo físico. Por eso cuando estamos en el templo guardamos reverencia. Por eso lo enseñamos a nuestros niños en el templo a no correr, a no hacer desorden, a no comer dentro del templo. ¿Por qué? Porque es un lugar que en el momento de la oración Dios lo convierte en un lugar santo. Entonces, es la presencia de Dios que ahora sale. Por eso la presencia de Dios salió del templo. Porque lo que Dios quería mostrarle a los israelitas era que su santidad es su gloria. Y su gloria tenía que ser esparcida por todos los reinos del mundo. Pues resulta que los israelitas no cumplieron con este cometido. No lo hicieron. Creyeron que era el arca. Y los hijos de Elí dijeron, hay una batalla, llevémonos el arca y Dios nos va a proteger. Y no hubo protección, porque no era el arca. Es lo que la presencia de Dios hace santo un lugar. Cuando nos arrodillamos a orar en nuestro hogar, ahí está Jerusalén, ahí está el monte Sión. Ese gran símbolo es lo que Dios quiere enseñarnos durante esta semana. Llévame a donde quiera que vayas. Ven conmigo, caminemos juntos. Porque en este tiempo que tú estés conmigo, donde tú vayas habrá santidad y yo te paso esa santidad a ti. Eso es lo que el salmista en el Salmo 84 dice, anhelo estar en las moradas del Señor, yo anhelo estar en Sión, yo prefiero pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista?
Pues sencillamente es que podemos gozar de la presencia de Dios, que eso es lo más importante en nuestras vidas. Vamos al punto número 3, la aplicación. Salmo 2, 6 al 8. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que lo que vamos a aplicar esta semana es lo siguiente. Dios había elegido un monte, el monte Sión, una ciudad construida sobre el monte que se llama Jerusalén, para que fuera un símbolo de la Jerusalén celestial. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 21, el versículo 1 y 2, dice, yo Juan vi descender del cielo la ciudad santa, vi descender a la nueva Jerusalén. Y esa ciudad santa, allá en el cielo, tiene una representatividad aquí en la tierra, que hoy no es la Jerusalén física, no nos engañemos. Mire, la nueva Jerusalén, el monte Sión y la ciudad santa son el símbolo de lo mismo. Es la ciudad celestial que ahora está en todas partes, porque ya no es Jerusalén la física. En uno de los salmos de esta semana vamos a aprender, dicen, oren por Jerusalén, oren por Jerusalén. ¿A qué se está refiriendo? Hay una gran batalla aquí en la tierra. Hay dos ciudades peleando entre sí y cada ciudad tiene sus habitantes y cada ciudad tiene su rey. Aquí está Jerusalén, la ciudad de Dios. Ahí viven los hijos de Dios. Ahí vive Dios con ellos. Pero en Babilonia, el rey de Babilonia es el diablo y puede tener también sus habitantes. Así que la mejor aplicación de lo que vamos a ver esta semana es que Sión y Jerusalén son un símbolo del gobierno de Dios en todo el mundo y que todo aquel que se acerca a Jesucristo puede tener esa bendición y esa facultad de estar en su presencia. Así que, como existen muchos símbolos del Cordero, el maná, la luz, Sión y Jerusalén hoy también son un símbolo. Por eso, nosotros no debemos orar por Jerusalén únicamente. Hay que orar por Palestina, hay que orar por Bucaramanga, hay que orar por Estados Unidos, por Chile, por todos los pueblos y ciudades en el mundo. En ese momento se diría, oren por Jerusalén para que tenga la paz. ¿Por qué? Porque se supone que de Jerusalén iban a salir los judíos para ir a todos los lugares a predicar del Mesías, que es Cristo Jesús. Si iban a vivir en problemas y Jerusalén no estaba bien establecida y en paz, esa misión no se podría cumplir. Por eso el diablo intentó tantas veces con las invasiones a Jerusalén, destruir a Jerusalén, porque sabía que de ahí iba a salir la luz para el mundo. Pero como no lo hicieron, entonces el Señor transfirió esa función a la iglesia. Romanos capítulo número 9. La iglesia cristiana ahora es la depositaria de la tarea de ir y esparcir el evangelio al mundo. Y como la iglesia cristiana está en todo el mundo está Jerusalén. Así que cuando decimos oren por Jerusalén, es oren por todos los que han aceptado a Cristo Jesús en el mundo. Jerusalén, la que está hoy allá en Israel y es su capital, no ha aceptado a Jesús. ¿Cómo es posible que entonces sigamos hablando de esa Jerusalén si no ha aceptado a Cristo? Todos en el aceptamiento de Jesús entramos en Jerusalén. Por eso la bendición de esta semana va a ser esa, que Cristo mora en nuestra vida, que Cristo mora en nuestro ser. Y cuando aceptamos a Cristo, yo entré a Sión, yo entré a Jerusalén, yo entré en su presencia. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que entramos en el refugio, que entramos en la completa paz. Esta semana leeremos el Salmo 84, leeremos del Salmo 122, leeremos del Salmo 87, y son los salmos que se refieren a Sión como una ciudad que nadie puede conquistar, que es inexpugnable, que tiene sus cimientos bien seguros, porque representa el gobierno de Dios, representa la ciudad de Dios. Y ahora Él transmite esta bendición de que todos podamos entrar hoy mismo en Jerusalén, figurativamente hablando, podemos entrar en la paz y en el gozo. Ahora, finalicemos con lo siguiente.
Si yo quiero estar en la Jerusalén celestial, cuando Cristo venga, yo necesito aprender a entrar hoy en la Jerusalén espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, aceptando a Cristo Jesús como mi Salvador personal, como la persona que gobierna mi vida. Número 2, teniendo relación íntima con Él a través de algo que se llama el culto personal y el culto familiar. Número 3, desarrollando un ministerio de amor con su familia, con los amigos. Fórmense para ir a atender niños, ancianos, mujeres, jóvenes, y desarrollemos todo un proceso y un proyecto en donde la presencia del Señor, que ya me lo dio a mí, ahora yo la voy a extender hacia otras personas. Y finalmente, una vida de oración. Orar 3 veces al día. Orar, orar y orar. Disfrutemos del estudio de esta semana. Que la gloria del Señor nos acompañe. Y recuerde, todos los textos que hablen de Jerusalén ya no se refieren a la Jerusalén literal. Se refieren a cualquier lugar del mundo en donde Dios puede congregarse conmigo y recibir su bendición. Repitamos con el salmista en el Salmo 87 para terminar. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Así que dice finalmente en el versículo 7, cantores y tañedores en ella dirán, todas tus fuentes están en ti. Vayamos a la presencia de Cristo y aceptémosle como nuestro Salvador, y ya podemos hoy espiritualmente gozar de vivir en Jerusalén y de la fortaleza y el refugio de Sión. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a entender esta figura literaria que tú nos quieres enseñar, que tu presencia es lo más importante en nuestras vidas. Que nunca nos apartemos de tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.